Bueno, vamos a ver la clase de pericarditis constrictiva. Mi nombre es Julio Flores. Vamos a empezar a desarrollar. Rápidamente sabemos que el pericardio normal tiene una hoja visceral y una hoja parietal que van a mantener de alguna forma la posición del corazón relativamente estática dentro de la caja torácica. Para hacer esto se vale de ciertos ligamentos que pueden ser como los que ya conocemos, pericárdico frénico y pericárdico external, y que además se conocen ciertas funciones neuromorales o de liberación de mediadores que van a influir sobre el tono coronario y algunas otras que ya vimos en clases de fisiología. Quiero dedicarme particularmente a lo que sería la fisiología del pericardio normal, ¿sí? Y su relación con la hemodinamia. El pericardio normal va a tener como función, además de las que ya describimos, la de limitar el volumen cardíaco, ¿sí? Limitar el volumen cardíaco, y este volumen cardíaco comprende tanto la masa de miocardio como la cantidad de sangre que tiene adentro, ¿sí? Para ello, el pericardio se va a comportar como si fuera una banda elástica, ¿sí? Va a ejercer una presión de contacto sobre el ventrículo derecho, que va a ser constante de 2 a 4 milímetros de mercurio en condiciones normales. Este volumen cardíaco admitido tiene un máximo o un volumen de reserva, ¿sí? Dentro de este volumen cardíaco el corazón puede aumentarlo o reducirlo sin que se modifique una presión, sin que se modifique la presión que ejerce el pericardio sobre el mismo, como está graficado en lo que sería en el segmento A de la curva de la izquierda, ¿sí? Una vez superado dicho volumen, como puede ser en este punto, ¿sí? El pericardio empieza a ejercer mayor presión sobre el ventrículo derecho, de una forma de tratar de contener el volumen que está llegando a ese ventrículo. Este ventrículo derecho, a través del septum, va a transmitir sus presiones hacia el ventrículo izquierdo, y esto le va a permitir de alguna forma al corazón de protegerse, de mantener cierto volumen y geometría durante situaciones particulares como pueden ser, por ejemplo, el infarto de ventrículo derecho o el tromboembolismo pulmonar agudo, en los que rápidamente el aumento de presiones modifican el volumen cardíaco. Entonces el pericardio sirve de un freno para estos cambios, ¿sí? Cuando hay una cardiopatía crónica, ¿sí? Con aumento de volúmenes graduales en el ventrículo izquierdo-derecho, en realidad en el volumen cardíaco global, se corre este límite de estiramiento pericárdico, o este volumen de reserva se hace más grande, y es lo que explica, digamos, que los derrames pericárdicos con instauración lenta tengan una mejor tolerancia hemodinámica que los de instauración rápida, ¿sí? En el caso de la pericarditis constrictiva, ya habiendo repasado este concepto muy importante, la pericarditis constrictiva es el estadio final de cualquier proceso inflamatorio que afecte el pericardio, ¿sí? El tiempo de desarrollo desde la instauración del proceso inflamatorio hasta la formación de la constricción pasan de meses a años, ¿sí? Se forma fibrosis con calcificación y adherencias de hojas parietales y viscerales, que es de distribución habitualmente simétrica, eh, principalmente producida a nivel mundial a causa de tuberculosis, y esto obviamente hay que adecuarse en la población que estemos visualizando. Podemos ver en el cuadro de la izquierda que en lo que sería la bibliografía americana, las causas más frecuentes de esta patología van a ser idiopáticas por irradiación o relacionadas con la cirugía, que contrasta con el resto del mundo. Justamente este sería la comparación entre lo que pasa en un país desarrollado y otros en vías de desarrollo, en los cuales las patologías infecciosas, estas prevenibles, van a ser mucho mayores, ¿sí? Lo importante es que 9% de todas las pericarditis van a evolucionar en una forma constrictiva. ¿Y cómo van a hacerlo? Para hacerlo, fisiopatológicamente, va a producirse entonces una fibrosis del pericardio y una pérdida de su distensibilidad. Esta pérdida de distensibilidad va a conllevar a que haya una pérdida en la reserva pericárdica,
y que el volumen cardíaco total, o sea, miocardio más volumen más sangre, no pueda aumentar y se mantenga entonces un volumen cardíaco fijo. Esto va a producir posteriormente que haya una exageración de la dependencia interventricular, ¿sí? Entonces nosotros cuando estemos en fase inspirativa, lo que le va a pasar al paciente es aumentar el retorno venoso y de las presiones que llegan al ventrículo derecho, justamente porque le llega más sangre al ventrículo derecho, genera presiones más altas. Para aumentar este volumen, digamos, este ventrículo derecho está dentro de un pericardio rígido, y lo que va a hacer es transmitirle sus presiones hacia el ventrículo izquierdo, empujando el septum hacia el ventrículo izquierdo, lo que va a reducir de alguna forma el volumen ventricular izquierdo para hacer lugar a este nuevo volumen ventricular derecho que estamos teniendo. Eh, este fenómeno se da entonces durante la inspiración y se da al revés durante la expiración, ¿sí? El ventrículo izquierdo va a aumentar su volumen durante la expiración y va a bombar el septum interventricular hacia el ventrículo derecho. Esto se va a dar también en el contexto de una disociación entre las presiones intracardíacas y torácicas, ¿sí? La presión capilar pulmonar se va a reducir durante la inspiración, pero la presión en el ventrículo izquierdo no se va a modificar, lo que va a hacer que haya un gradiente menor de lo que sería la circulación capilar pulmonar hacia el ventrículo izquierdo, lo que va a hacer que haya menos flujo de sangre hacia el ventrículo izquierdo justamente también en inspiración. Estas dos cosas, el llenado reducido, van a hacer que el volumen minuto izquierdo baje y se produzca una activación neurohumoral con la retención de agua y sodio y congestión hídrica que caracteriza a todas las formas de insuficiencia cardíaca. Un poco más esquematizado, ¿sí? Entonces tenemos una pérdida del volumen de reserva pericárdica, quiere decir que las cámaras cardíacas no van a poder aumentar el volumen, que el volumen cardíaco se va a mantener fijo. Va a haber también una igualación o ecualización de las presiones diastólicas en el ventrículo izquierdo y derecho. Y lo que vamos a tener son variaciones respiratorias del retorno venoso que van a condicionar las distintas interacciones entre estos dos ventrículos, ¿sí? El aumento de flujo hacia las cavidades derechas en inspiración va a hacer de alguna forma que se reduzca el flujo hacia las cavidades izquierdas, ya dijimos por qué, y este fenómeno se revierte durante la expiración, ¿sí? Van a haber aumento también entre las... O sea, va a haber un aumento de presiones auriculares y venosas que va a condicionar el futuro desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Este punto número 2 de la igualación o ecualización de presiones diastólicas es único dentro de la pericarditis constrictiva. Eh, en las otras situaciones clínicas, otros tipos de fallas de bomba, otro tipo de miocardiopatías, suelen haber una diferencia de 3 a 5 milímetros en la presión diastólica entre las distintas cámaras, pero lo importante en este tipo de enfermedad es que la diferencia de presión entre las distintas cámaras, como dice este grafiquito, va a ser siempre menor a 5 milímetros de mercurio en diástole, ¿sí? En todas las cámaras cardíacas. Esto es un cuadro extraído de Braunwald, ¿sí? En los que tiene más o menos graficado esto que venimos diciendo, ¿sí? Es el registro de presiones invasivas adentro de un paciente, de las cámaras de un paciente que tiene una pericarditis constrictiva, ¿sí? En este gráfico, en la curva en azul, se ven las presiones en el ventrículo derecho, que es cuando va a haber una fase sistólica y una fase de relajación, y dentro de la protodiástole hay un llenado ventricular rápido hasta cierto punto en que el corazón alcanza un volumen ventricular o biventricular en realidad, que es el máximo y que es fijo, que ya dijimos, y que a partir de entonces se igualan las presiones en ambas cavidades, ¿sí? Este fenómeno se lo conoce como signo de la raíz cuadrada o dip plateau, y ya dijimos entonces corresponde al llenado ventricular rápido, que es protodiastólico, y luego de pasado este punto se reduce el llenado de las cavidades porque justamente el pericardio no está permitiendo que estas cámaras aumenten su volumen, ¿sí? Entonces vimos que pasa en los ventrículos.
En las aurículas, particularmente en la aurícula derecha, lo que es em, las variaciones de la presión habitual, graficadas en este yugulograma. Recordemos que el yugulograma consta de los ascensos A y B, de los descensos X e Y, que se corresponden con la contracción auricular, ¿sí? Con la contracción ventricular, una relajación auricular y la apertura de la válvula tricuspidia que marca el inicio de, el llenado ventricular rápido, ¿sí? En caso de una pericarditis constrictiva, el principal cambio es que durante la fase de la apertura de la válvula tricúspide, el llenado ventricular es mucho más rápido, lo que sería el descenso ahí está acentuado y le da a este yugulograma la morfología en forma de M o W que caracteriza, se caracteriza justamente porque el descenso ahí es más prominente. No obstante, pese a ser más prominente el descenso ahí, las presiones auriculares siempre van a estar más elevadas que lo habitual, eh, lo cual también es característico de un paciente con una pericarditis constrictiva. Entonces, este es un resumencito de los cambios hemodinámicos que pasan en la pericarditis constrictiva durante la inspiración, ¿sí? Hay entonces un descenso en la presión intrapleural cuando nosotros estamos inspirando, ¿sí? Hay un descenso en lo que sería la presión intrapleural, hay un gradiente entonces desde lo que sería de las venas y la sangre volviéndose al corazón, que está en una caja torácica que tiene menos presión ahora. Esto incrementa entonces el flujo sanguíneo hacia el corazón derecho, aumenta las presiones ventriculares derechas, abomba el septo hacia la izquierda y se da entonces esto como resultante de un aumento del flujo sanguíneo hacia el corazón derecho, una reducción en el flujo del corazón izquierdo, un aumento en el volumen pulmonar, aumentos en las cavidades derechas y en la aurícula izquierda y un descenso en la presión ventricular izquierda, ¿sí? Entonces, graficado, cuando hay inspiración, suben las presiones en el circuito pulmonar y bajan en el circuito sistémico. Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Remarcado con el círculo lo que sería el registro de las presiones en aurícula, eh, perdón, en ventrículo, perdón, sí, en aurícula derecha, esta parte señalada con la línea fina, donde se ven las presiones auriculares en forma de MW y la variación de las distintas presiones en lo que sería el ventrículo derecho según las fases respiratorias del paciente que van aumentando o descendiendo considerablemente. ¿Esto qué manifestaciones clínicas le va a traer al paciente? Bueno, el paciente va a tener signos y síntomas de insuficiencias cardíacas tanto derecha como izquierda, ¿sí? La insuficiencia cardíaca derecha y la congestión venosa va a dar lugar a edemas, a congestión hepática, disconfort abdominal, ascitis y anasarca, ¿sí? Incluso algunas formas de cirrosis cardíaca. La congestión pulmonar va a llevar a la disnea, la tos, ortopnea y derrames pleurales. Y este volumen minuto bajo que dijimos por poco llenado o baja precarga del corazón izquierdo va a llevar a la astenia, a la caquexia cardíaca y eventualmente al síncope. La fibrilación auricular no es infrecuente, se da hasta 40% en estos pacientes, justamente porque las presiones auriculares están permanentemente elevadas y tienen un efecto deleterio sobre la anatomía auricular. Y puede llevar a la insuficiencia valvular tricuspidia funcional justamente por sobrecarga de volumen derecho, ¿sí? El examen físico de un paciente con una pericarditis constrictiva nos va a mostrar una presión venosa yugular elevada, con un descenso I rápido, con un colapso inspiratorio asociado. Dijimos, esto es lo que vivimos previamente, lo que pasaba a nivel auricular. Un signo de Kussmaul que va a tener un aumento inspiratorio de la presión venosa y un pulso paradójico que va a tener una reducción de 10 milímetros de la presión arterial durante la inspiración.
va a haber la existencia de un knock o golpe pericárdico en la auscultación, que va a ser un sonido diastólico temprano en el ápex o en el mesocardio, en cualquiera de estos dos focos. Este knock pericárdico va a ser previo al R3 y va a corresponderse al cese brusco del llenado ventricular rápido, más o menos en la fase de meseta que habíamos visto en los gráficos anteriores, en el gráfico de el valle y meseta. ¿Sí? Eh, Pueden haber entonces soplos de insuficiencia tricuspidia por presiones derechas elevadas, como ya dijimos, y signos de congestión hídrica tradicionales. Dentro de los exámenes complementarios, el electro no va a mostrar cambios específicos en esta patología. Sí puede mostrar en un 25% reducción de los voltajes, dilatación auricular izquierda, fibrilación auricular no conocida hasta un 40% y anomalías de las ondas T o de la repolarización que van a ser, como dijimos, inespecíficas de esta patología. La radiografía de tórax entonces puede mostrar calcificaciones pericárdicas en caso de tuberculosis, que no nos van a decir que el paciente tiene una pericarditis constrictiva, sino que simplemente tiene una pericarditis tuberculosa calcificada, y eso puede servirnos de orientación hacia el diagnóstico de una pericarditis constrictiva, pero no necesariamente van de la mano, ¿sí? Puede mostrar también derrames pleurales y signos de congestión pulmonar, como en cualquier otra insuficiencia cardíaca. Estos son ejemplos de una pericarditis tuberculosa calcificada. Se ve el halo entonces pericárdico de calcio y signos de congestión. Y lo que más nos va a servir en esta patología para su análisis es el ecodoppler cardíaco. El ecodoppler cardíaco, en este caso dijimos que va a ser nuestra mejor herramienta. Tenemos los modos semi y bidimensional del ecodoppler transtorácico para el análisis al menos inicial. Nos va a permitir otras causas de estructura o función alterada que nos lleven a la insuficiencia cardíaca y la situación clínica del paciente, ¿sí? Hay criterios, muchos hallazgos en realidad que se pueden dar en esta patología, como puede ser el engrosamiento pericárdico, el desplazamiento del tabique interventricular en la fase diastólica temprana. Ya dijimos que hay un desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo en inspiración y hacia el ventrículo derecho en expiración. Puede verse también la presencia de un temblor o vibración septal. La tracción o tethering de la pared libre del ventrículo derecho, que puede estar simulando otras patologías que también traccionan la pared del ventrículo derecho, y ahora vamos a mostrar un ejemplo. La dilatación de venas hepáticas y de la vena cava inferior, y vamos a ver que no fluctúan tanto con el ciclo respiratorio como deberían, y esto no es específico, pero sí suele estar presente, y variaciones de la velocidad de flujo transmitral durante la expiración. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante y particularmente. Bueno, estos cambios que dijimos ya los vimos gráficamente y rápidamente en el cuadro de Braunwald, ¿sí? Durante la inspiración aumenta el flujo de las cavidades derechas, o se abomba el septo hacia el ventrículo izquierdo para darle lugar a este nuevo volumen ventricular derecho, y justamente aumentan los flujos tricuspidios y se reducen los mitrales durante la inspiración, y esto se invierte durante la expiración. Esto me pareció lindo traerlo a colación. Es un caso clínico en el que se ve un paciente joven con una insuficiencia cardíaca nueva y una resonancia que tiene un ventrículo derecho que aparenta morfológicamente grande y con algo que impresiona ser un aneurisma en esta zona marcada con la flecha. Al paciente inicialmente se le había catalogado como una displasia ritmogénica de ventrículo derecho, ¿sí? No obstante, se realizaron las mediciones y justamente se observó que el pericardio estaba engrosado y habían algunas cosas que no correspondían, como por ejemplo el abombamiento del septo hacia el lado izquierdo. Se le hizo un estudio invasivo y se llegó a la conclusión de que este paciente en realidad tenía una pericarditis constrictiva que simulaba una displasia ritmogénica de ventrículo derecho, ¿sí? Nada, eso para tener en cuenta que
una alteración morfológica del ventrículo derecho con algo que parece ser un aneurisma, puede ser en realidad un tethering y que estemos enfrente de una pericarditis constrictiva y no otra patología. El ecodoppler cardíaco, dijimos entonces, va a tener algunas variables que van a ser particulares para analizar porque van a ser casi patognomónicas de la periconstrictiva, ¿sí? Son estas cuatro, detallan muy bien la bibliografía, eh, todas relacionadas con la respiración, ¿sí? Salvo el último. Tanto el desplazamiento septal, cómo se desplaza, cómo se altera el flujo transmitral y cómo se produce una reversión del flujo venoso hepático durante la respiración, son características que nos va a dar el ecodoppler que van a ser casi únicas en este tipo de patología y van a ser, de nuevo, nos van a llevar a un diagnóstico casi de certeza de lo que le pasa al paciente solamente con una ecografía. Y esta patología va a tener un perfil de relajación único que ya vamos a desarrollar. En cuanto al desplazamiento septal durante la respiración, ya dijimos, se va a desplazar hacia el ventrículo izquierdo durante la inspiración, como está acá en el gráfico en la imagen B, ¿sí? Hay inspiración, el septo se viene hacia el ventrículo izquierdo y durante la expiración el ventrículo se abomba hacia el lado derecho. Lo mismo está graficado acá con un modo M en un eje paraesternal largo, ¿sí? Con el haz pasando sobre el septo, que se ve que durante una fase inspiratoria se abomba hacia el ventrículo izquierdo y durante la fase expiratoria se abomba hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Este tiene una sensibilidad altísima del 93% de ser compatible con una pericarditis constrictiva, ¿sí? Segundo, las alteraciones en el flujo transmitral según la respiración. Entonces dijimos que durante la inspiración el flujo transmitral se reduce y aumenta de un 15 a un 35% durante la expiración. Esto se ha puesto este límite entre el 15 y el 35 y quienes dicen 25. La realidad es que con un aumento del 10 al 15% del flujo transmitral durante la inspiración se lo considera suficiente para diferenciarlo de otras miocardiopatías, por ejemplo, restrictivas que no tienen estas modificaciones con el ciclo respiratorio. Pero bueno, se ha establecido esta diferencia para, de alguna forma, separar mejor o catalogar mejor a los pacientes que tienen la periconstrictiva, ¿sí? Este criterio no es ni mandatorio ni excluyente para el diagnóstico de la periconstrictiva, o sea que no necesariamente tiene que darse. De hecho, en el 20% de los estudios que se hacen puede no estar, y esto puede no estar particularmente cuando las presiones en las cámaras son demasiado elevadas como para alterar el flujo con la variación respiratoria. La bibliografía en este caso dice que deberíamos intentar cambiar al paciente a una posición más erguida o de 45 grados para poder desenmascararlo, en realidad hacer aparecer este patrón. Y además la fibrilación auricular puede enmascarar este hallazgo. Cuando la fibrilación auricular es muy irregular, el llenado ventricular izquierdo se hace por tiempos distintos, digamos, en cada latido, y por eso mismo el flujo transmitral puede cambiar, ¿sí? De un latido a otro. Lo que se puede hacer en estos casos es un marcapaseo transitorio para lograr un ritmo regular, obviamente más rápido que la FA de base, pero para lograr un llenado ventricular que sea igual en todos los latidos. Esto es una foto de una eco justamente en los que se ve las variaciones, una reducción inspiratoria y un aumento expiratorio de el flujo transmitral. Punto número 2 o criterio número 2, la reversión del flujo hepático venoso durante la respiración. Durante la inspiración va entonces, dijimos, a mejorar el retorno venoso al ventrículo derecho. El flujo reverso en las venas hepáticas se hace menor o desaparece y durante la expiración se da lo contrario. El flujo hacia el ventrículo derecho se reduce y el flujo hepático retrógrado aumenta. Este hallazgo
tiene una especificidad del 88% de pericarditis constrictiva. Este es un gráfico, es una demostración de cómo se alteraría. Bueno, sería el haz del Doppler puesto sobre las venas hepáticas, que sobre durante la expiración se obtiene un flujo retrógrado, ¿sí? Que no se da durante la inspiración. El perfil de relajación miocárdico dijimos que era único en este tipo de enfermedad. Lo que tiene de único es que la relajación del ventrículo puede estar normal, incluso supranormal, puede tener velocidades de relajación más altas que un corazón normal. Esto se evidencia cuando las velocidades de E' son mayores o iguales a 9 centímetros por segundo y tiene una sensibilidad y especificidad del 83 y 81% para pericarditis constrictiva, ¿sí? Se da también el patrón de relajación miocárdica tipo annulus reversus. Normalmente la velocidad de relajación de la E' es más alta en su parte. Perdón, ahí lo corregí sobre la marcha. Entonces el annulus reversus dice que normalmente la velocidad de prima lateral, la velocidad de relajación lateral es más alta que la medial, y en la pericarditis constrictiva se da al revés este patrón, siendo más alto el valor de relajación en la velocidad de relajación medial que la lateral. Esto sería un ejemplo entonces de la velocidad de relajación septal, que es más alta que la velocidad de relajación lateral, que en este caso nos da 17 centímetros contra 12. Este valor, esta relación debería ser inversa en un corazón normal. De estos 4 criterios, la Mayo Clinic los reunió y los cotejó estadísticamente y llegó a la conclusión de que la presencia del criterio número 1, o sea, el desplazamiento septal, más cualquiera del que sea el 2 o el 3, la presencia de estas combinaciones brindan una sensibilidad del 87% y una especificidad del 91%, ¿sí? Entonces, desplazamiento septal según una respiración hacia alguno de los dos ventrículos, más la reversión del flujo venoso hepático según la respiración y un patrón de relajación tipo annulus reversus o que tenga una velocidad mayor a 9 metros por segundo, las combinaciones van a dar un diagnóstico casi seguro de que el paciente tenga una pericarditis constrictiva y no otro tipo de enfermedad. Otro tipo de estudio que podemos hacer es la tomografía cardíaca y coronaria, que no va a aportar demasiada información diagnóstica per se, ya que no todos los pacientes tienen los pacientes no tienen hallazgos que puedan ser demostrados fehacientemente con una tomografía cardíaca coronaria. ¿Sí? El 35% de los pacientes que tienen pericarditis constrictiva tienen calcificaciones pericárdicas por TAC y el 72% muestra un engrosamiento pericárdico por este método, pero no es definitivo, no es concluyente y sí nos permite analizar la estructura del corazón y la relación en realidad del pericardio fibrosado con las arterias coronarias y las otras estructuras, y esto va a ser importante a la hora de operar al paciente, saber que no nos vamos a llevar puesto ninguna arteria coronaria ni otra estructura noble, ¿sí? Este es un ejemplo de una tomografía cardíaca, ¿sí? En la que se puede ver claramente el engrosamiento del pericardio. Y como dijimos, no hay mucho más para describir más allá de un ligero bombamiento ventricular, ¿sí? Otra tomografía cardíaca que nos muestra la presencia de calcio en el pericardio y un derrame pleural izquierdo importante asociado. La resonancia magnética sí es mejor, presenta una mejor definición y caracterización de los tejidos, nos va a mostrar cuán engrosado y cuán adherido está el pericardio y el miocardio. Valora también las velocidades de flujo a través de las distintas válvulas y cómo se modifican con la respiración. Y una cuestión muy importante de la reso cardíaca es que con el realce tardío con gadolinio que nos permite
detectar cuánta fibrosis hay dentro de los tejidos, justamente nos va a decir si hay más o menos fibrosis dentro de este componente pericárdico, ¿sí? Cuando un pericardio está más fibrosado, quiere decir que esta pericarditis probablemente sea más crónica, que lleve más tiempo y que sea menos respondedora a tratamiento antiinflamatorio. Y si la resonancia nos muestra que hay poca fibrosis y mucho componente inflamatorio, probablemente nos sirva para decirnos que este paciente probablemente tenga una mejor respuesta a un tratamiento antiinflamatorio y no quirúrgico. Este es un ejemplo entonces de una resonancia. Y esta reso lo que muestra en particular entonces que en el cuadro de la derecha, que está hecho el realce tardío con gadoliño, muestra en estas áreas blancas del pericardio parietal que hay un componente fibrótico en este pericardio, que por eso eh, es más favorable para una resolución quirúrgica que un simple tratamiento con antiinflamatorios. Se puede también realizar, cuando las pruebas no son concluyentes, un estudio invasivo de los pacientes con pericarditis constrictiva. El invasivo consta, en realidad debería ser un cateterismo izquierdo y derecho con medición de presiones. Es el gol estándar para analizar el comportamiento hemodinámico en vivo. Y acá vamos a ver un par de cosas que ya venimos hablando, diciendo en la patología, en la fisiopatología, ¿sí? La ecualización de las presiones, eso quiere decir una diferencia entre las cámaras menor a 3 a 5 milímetros de mercurio. El aumento de la presión capilar pulmonar mayor o más de 5 milímetros de mercurio en las distintas fases inspiratorias e inspiratorias, con una sensibilidad del 93 y una especificidad del 81%. El aumento de la presión en el ventrículo derecho y la reducción en el ventrículo izquierdo, durante la inspiración, que va a tener un 97% de sensibilidad y un valor pronóstico positivo de 100% para diagnóstico de pericarditis constrictiva, ¿sí? Simplemente ven en vivo lo que nosotros venimos diciendo en las diapositivas anteriores. También podemos ver el patrón de Deep Plateau o el valle y meseta o la raíz cuadrada diastólica con igualación de las presiones, ¿sí? Vamos a ver entonces en un cateterismo invasivo, en la expiración, un aumento del flujo de presiones en realidad ventriculares izquierdas y una reducción en la presión ventricular derecha. Durante la inspiración, el complejo Deep Plateau, la igualación de presiones diastólicas y la consiguiente reducción de la presión sistémica y un aumento de las presiones ventriculares derechas durante la fase inspiratoria. Sí, esto es patognomónico de la pericarditis constrictiva y de nada más. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, el tratamiento de la enfermedad en realidad se sugiere que se haga según la forma de presentación de la misma. Esta enfermedad se va a presentar entonces en formas subagudas o inflamatorias y en formas crónicas. Las presentaciones subagudas van a ser más frecuentemente posteriores a cirugías cardiovasculares, a etiologías idiopáticas, infecciosas, traumáticas u oncológicas. La velocidad de promedio, digamos, el tiempo de instauración van a ser de semanas a meses. Y estos pacientes con un componente inflamatorio se les puede dar tratamiento, en realidad se propone que se les dé tratamiento antiinflamatorio de 2 a 3 meses con un promedio de 8 semanas. Más aún cuando los parámetros séricos como PCR y eritro están elevados, ¿sí? Las alternativas terapéuticas son AINES, colchicina y corticoides. Y en cuanto a las fases crónicas, se considera que el paciente ya no tiene un componente tan inflamatorio y sí un componente muy abundante fibroso y calcificado dentro de su pericardio, y que la respuesta a los antiinflamatorios va a ser nula o escasa. En ellos se propone la cirugía de la pericardiectomía total, que tiene una mortalidad estimada entre 6 y 7% en Estados Unidos. ¿Y por qué pericardiectomía total? Porque la pericardiectomía parcial da peores resultados, tiene recurrencias, más complicaciones, y el paciente se ha visto que tiene
incluso mayor incidencia de bajo gasto cardíaco y un peor pronóstico a futuro que si directamente le sacamos todo el pericardio, ¿sí? Hay factores que se asocian a mal pronóstico posquirúrgico que son particularmente la FEI menor a 40, prequirúrgica, la existencia de hiperbilirrubinemia que involucraría ya o evidenciaría una alteración hepática demasiado avanzada, una presión auricular derecha mayor a 24 milímetros que iría ya un tiempo de instauración de esta enfermedad muy grande, la presencia de fibrilación auricular, justamente ya dijimos que se haga una pericardiectomía parcial, que el paciente intercurra con bajo gasto cardíaco en el postoperatorio y que haya tenido irradiación torácica previa son por ahí los factores que peor mortalidad conllevan a futuro, ¿sí? La idea entonces de realizar la pericardiectomía total es que el paciente que está en un patrón hemodinámico, que sería el grupo A, el lado izquierdo de las imágenes, ¿sí? Son las medición de las presiones tanto auriculares como ventriculares derechas. Fíjense que previamente a la cirugía la presión oscila sobre los 20 milímetros de mercurio con sus formas y sus ondas que ya describimos, que nunca llega a cero y que luego de la pericardiectomía total, que sería la parte B del gráfico, dichas presiones se reducen mucho y se van normalizando hasta llegar a cero y menos de 20, ¿sí? Esta es la idea de la pericardiectomía total, justamente restituir los volúmenes y presiones de llenado de ambas cavidades y que el paciente pueda tener una hemodinamia normal para tener, eh, por decirlo así, una curación de su enfermedad con la cirugía, ¿sí? Esta es la bibliografía que usamos, las dejo adosadas y nada más.